aire por comunicación.com. Ideas por un mundo mejor. Redes. Enciende tus ideas. Al aire. Televisión online. Estamos ya de regreso con nuestra amiga Carmen Contreras, con quien vamos a hablar de un tema que es muy tratado, que es llevado y traído, pero que en realidad muchas veces no se aplica, no se lleva a cabo, que es la transparencia. Carmen, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues sí, efectivamente, yo quiero hablar del caso práctico de la aplicación de la ley de transparencia, en este caso del Distrito Federal, porque si bien se ha analizado que es un derecho del ciudadano para acceder a toda la información que se genera en los gobiernos local y federal, también es cierto que los servidores públicos que tenemos que facilitar estos procesos de transparencia, pues también tenemos nuestras vivencias y nuestras experiencias adversas para poder ejercer nuestro derecho como personas, como funcionarios y facilitar el derecho de otros. Yo creo que es importante que la gente conozca cómo opera en la realidad todo este asunto de la ley y es de lo que yo te quisiera hablar a ti. Perfecto, pues interesante porque tu óptica es del interior, ¿no? Del gobierno y de cómo se sufre de un lado y otro por hacer las cosas transparentes. Así es, y mira, la aplicación de esta ley a nivel Distrito Federal pues es muy reciente, estamos hablando de apenas unos 7 años de experiencia en esto, y que en el momento en que se empezó a discutir qué tan conveniente era establecer esta ley a nivel local, hubo incluso oposición por parte de algunos grupos parlamentarios en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. ¿Por qué? Porque ellos decían, bueno, puede tener un doble uso esta ley si no se tiene cuidado en su aplicación, y el doble uso puede ser desacreditar a los gobiernos en lugar de fortalecerlos y obligarlos a ser claros y contundentes en sus acciones y justificar por qué hacen las cosas como las hacen, y que el ciudadano tenga derecho a saber cuáles son las entrañas de la administración pública, porque finalmente pues nosotros trabajamos para el ciudadano. Decían, bueno, está bien, claro que es un derecho acceder a esta información, pero también podría ser que quede en estado vulnerable la propia gestión pública, porque no siempre se va a actuar de buena fe por parte del ciudadano. Hay confrontación política, hay cuestionamientos sobre las acciones de gobierno y quizá la ley pudiera utilizarse para esto. Esa fue la primera discusión en un contexto difícil que ahorita ya está superado, pero que sí derivó en la ley con algunas deficiencias para la operación y cuyas deficiencias pues sí dieron origen a un abuso a veces y a un manejo doloso de la ley, que es de lo que poco se habla. Yo te puedo decir de casos prácticos en que nos damos cuenta de que el ciudadano está solicitando la información no por saber qué está pasando realmente y por poder ejercer otros derechos, sino muchas veces es para utilizarlo en contra de la propia gestión pública, y ahí es donde nosotros nos metemos en problemas también, porque claro que no nos vamos a negar a otorgar la información, lo que nos preocupa es el uso que se le da posteriormente a ella. Y bueno, y en ese sentido, Carmen, ¿cómo es que podría afectar negativamente pues, alguna mala interpretación o cómo, en un caso concreto, podrías tener algún ejemplo? Sí, claro que sí, mira, ahorita justamente en el caso de Azcapotzalco, como en otras delegaciones, como es el caso de Coajimalpa, donde se están llevando a cabo obra pública muy importante para la Ciudad de México, donde hay grandes proyectos de inversión en infraestructura urbana, es el caso de Arena Ciudad de México en Azcapotzalco. Hay información obviamente que el ciudadano quiere saber de cómo se otorgaron los permisos, si hubo o no investigaciones sobre la vialidad, el impacto urbano que por ley se tiene que aplicar para saber si una obra puede sustentarse o no. Toda esta información que es muy importante que el ciudadano conozca, muchas veces
el ciudadano o uno por desconocimiento de las competencias que le toca a cada quien hacer en el caso de gobierno, viene y nos solicita la primera información a nosotros porque somos su ventana primera hacia la realidad que vive todos los días. Nosotros tenemos que contestar, bueno, nosotros no somos quienes damos los permisos, este es un proyecto centralizado que se discute con la SEDUBI, con la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, con la Secretaría de Medio Ambiente, y nosotros tenemos que explicar todo esto porque es nuestra obligación orientar al ciudadano, y muchas veces el ciudadano piensa que nosotros estamos dándole la vuelta a lo que él requiere, y empieza a difundir una visión negativa de los gobiernos locales. Entonces, muchas veces sí es por desconocimiento, pero cuando hay una franca oposición política a estos proyectos, cuando se cuestiona por qué se van a hacer, muchas veces se ingresan solicitudes de información pública para decir, bueno, es que están ocultando información, cuando no es así, solamente estamos aclarando que son competencias distintas. Y ahí no es culpa de nadie más que de una falta de coordinación a nivel legislativo y una falta también de comunicación de todos los niveles de gobierno, el local, en este caso delegacional, con el gobierno central, o sea, el gobierno del Distrito Federal, coordinarnos para poder informar adecuadamente al ciudadano y no tenga que estar dando todas estas vueltas o no se preste a una mala interpretación. Carmen, y con el gobierno central del Distrito Federal, ¿qué tanta es la autonomía de las delegaciones? Porque bueno, al ser una cosa nueva, entendemos que ha ido poco a poco pues cediendo autonomía el Distrito Federal hacia las delegaciones. Pero ¿qué tanto influye de manera directa las delegaciones en los proyectos de gobierno? Pues es muy acotada su influencia. Cada vez está más en boga la discusión sobre la descentralización, sobre la necesidad de que los gobiernos delegacionales cuenten con mayor autonomía. Estuve presente en un foro sobre política de desarrollo social y había 3 delegados ahí, el de Cuauhtémoc, la delegada de Iztapalapa y el delegado de Miguel Hidalgo, y los 3 coincidían en que el tema central es cuál es el papel de las delegaciones y cuál debe ser a futuro, porque nosotros tenemos el primer contacto con la demanda social, la demanda ciudadana, las necesidades más sentidas, y cuando hablo sentidas, hablo de sensibilidad, no nada más de trámites y servicios, sino hablo de gente que viene a externar sus problemas que le atañen a su familia, a sus hijos, a la seguridad pública, a las escuelas, etcétera. Si nosotros somos ese primer interlocutor, deberíamos tener más facilidad de movernos hacia diseñar políticas públicas, locales, que se apeguen a esas necesidades, a tener un presupuesto diseñado desde abajo y no desde arriba, a tener acceso también a defendernos. En este caso, en la ley de transparencia, la gente debe saber que nosotros recibimos las solicitudes de información pública que competen a la delegación. Cada delegación así, la Secretaría de Desarrollo Urbano, a lo que le compete a ella. No podemos contestar algo que no está dentro de nuestras facultades. Obviamente no podemos contestar por otro, pero muchas veces la gente no lo sabe. La gente no sabe tampoco que en caso de que haya una inconformidad, porque el derecho del ciudadano está ahí presente, si él dice, yo siento que no me diste la información que yo te pedí, y que le diste vuelta al asunto y me estás ocultando algo, yo voy a nivel central, al Instituto de Información, a decir, hacer uso de mi derecho y replicar y decir, tú no me diste la información, pero nosotros no podemos argumentar lo contrario. Nosotros lo único que podemos hacer es un informe donde reforzamos nuestra posición de que sí se otorgó la información y la resolución es centralizada también. Entonces ahí estamos en total indefensión. Y eso ocurre con todo, con el presupuesto igual.
La gente muchas veces no sabe que nosotros no definimos todos los montos de inversión para cada rubro, los montos de inversión para programas sociales. Se definen, obviamente, pues en la Asamblea Legislativa se hace la discusión de cuánto presupuesto va cada delegación y los delegados pues sí exponen sus proyectos, lo que se necesita, pero al final de cuentas la última palabra no lo tiene un delegado. La última palabra está en la Asamblea, la última palabra ya en la ejecución y en cómo van bajando los recursos, la tiene la Secretaría de Finanzas. Y a veces, decía Demetrio Sodi en este foro, a veces la gente es necesario que le informemos que para acceder a unos 15,000 pesos para comprar, no sé, unas láminas para una vivienda precaria, hay que seguir 35 pasos administrativos frente a gobierno central. Eso a veces la gente no lo sabe, dice, yo como delegado tengo que hacer toda esta ruta para poder aplicar 15,000 pesos en los techos de unas viviendas que se están cayendo y que no pueden estarse 24 horas más así. Esa es la realidad de la aplicación del presupuesto, de la aplicación de la ley. Y bueno, pues la discusión está muy en boga ahorita. Más facultades a las delegaciones, más autonomía presupuestal y también más respeto a el derecho del ciudadano a tener la información de primera mano, a ser interlocutor con su gobierno, de puertas abiertas, pero también que sea de verdad un ejercicio de representatividad, porque los jefes delegacionales son electos, se eligieron por voto popular. Entonces, obviamente ellos demandan aquí que se solucionen sus problemas y nosotros tenemos a su vez que demandar a nivel centralizado que se bajen los recursos, que se coordinen las leyes para poder aplicarlas adecuadamente a las necesidades de la población. Pues sí, es que lo que pasa, y por eso hacía la pregunta de qué tanta independencia había entre la delegación y el gobierno central, porque pues de eso depende la capacidad de reacción suya en todos los sentidos, y la transparencia, por lo que nos comentas, pues también no es la excepción, porque ustedes están dependiendo de lo que ya se les asignó en el gobierno central, y pues ustedes estarán siempre pues en medio, ¿no? Así es, estamos en medio. En el caso de transparencia, los temas más recurrentes en las delegaciones, pues obviamente es lo que diario se vive, lo que diario se palpa por parte de la ciudadanía. El comercio en vía pública, ¿por qué falta agua? La gente pregunta, quiero saber por qué no ha habido agua en una semana en mi colonia. Y nosotros decimos, bueno, el agua no la administramos nosotros. El agua la administra el sistema de aguas del Distrito Federal, usted tiene que preguntar allá. Obviamente al dar esa respuesta parece casi un insulto para el ciudadano, ¿no? Cuando está realmente preocupado por algo real, que es no tener agua. Sin embargo, la ley nos obliga a contestar así y mandar otra vez todo a nivel centralizado. Y la gente piensa que somos nosotros los que ocultamos información, los que queremos evadir nuestra responsabilidad. Entonces, esa parte es muy delicada. También en el manejo de los recursos públicos, muchas veces la gente pregunta, quiero saber cuáles son los programas sociales, cuántos invierten ellos, por qué se reparte dinero, cómo se reparte, para qué sirve eso. Y nosotros tenemos que contestar, bueno, nosotros diseñamos programas sociales, pero al final son aprobados a nivel central y ellos definen si son buenos o no son buenos esos programas, si realmente están cubriendo las necesidades de la población. Se dictaminan por parte de un consejo de evaluación de programas sociales y después de eso nosotros ya los aplicamos, pero nosotros no definimos las estrategias. Y entonces la gente piensa también que nosotros no tenemos gran margen de acción, no tenemos capacidad de decisión cuando es un asunto administrativo. Entonces ahorita la palabra más recurrente en este debate que te comento de la descentralización es la reforma administrativa. Y la reforma administrativa quiere decir, bueno, pues vamos a descentralizar, vamos hacia el ideal de la figura del municipio, porque es un ideal, no puede ser equiparable para el caso de las delegaciones, porque se tendría que hacer una reforma constitucional. Pero vamos a pensar que el modelo es el municipio y entonces podamos nosotros otorgar información pública
bajo la ley obviamente del Distrito Federal, pero operándola o ejecutándola bajo los parámetros que la propia delegación pueda establecer para agilizar las respuestas y para poder informar mucho más clara y contundentemente a la población. Por ejemplo, en el caso del presupuesto, igual debe haber por lo menos 10 partidas presupuestales más flexibles que los delegados puedan decir: necesito este dinero en tales periodos y necesito aplicarlo ya, porque si no, el afectado es el ciudadano al final de cuentas. Pues aquí vemos, Carmen, una cosa interesante, porque fíjate que para un solo tema, que es la transparencia, pues el ciudadano tiene sus problemas, ustedes los suyos, pero también vemos que el hecho de que esta figura del departamento del Distrito Federal haya pasado a haber elecciones, y esto vino a transformar todo desde la época del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, que fue la primera persona que llega ahí por voto, por elección. Y pues nosotros observamos también que el gobierno central pues le pide, por ejemplo, al gobierno de la República, le pide autonomía, por ejemplo, al nombrar a sus secretarios de seguridad, a su procurador, le pide autonomía en cuestión educativa, y así pues la petición parece repetirse, ¿no? Y yo creo que es un muy buen tiempo como para que se haga un cambio estructural, en donde también, así como tú dices, el ideal es el municipio, pues el ideal del gobierno del DF o del DF, pues es la figura de la entidad federativa como todas las demás, ¿no? Así es, partamos de ahí. Te digo, para llegar a eso pues se requiere la reforma constitucional, pero digamos que no se puede correr sin aprender a caminar primero. Entonces, primero podemos dar estos pasos más inmediatos, que son la reforma administrativa, y te lo digo como servidora pública porque hay cosas que pueden facilitarse a través de modificación de leyes o de un criterio más abierto a cómo operan las cosas en la realidad por parte de los asambleístas. Los asambleístas a veces legislan, pero no tienen unos diagnósticos operativos reales de la práctica del día a día de los servidores públicos. Podrían acercarse a nosotros, creo yo, y nosotros les podríamos mostrar cómo estamos trabajando para aplicar esas leyes que ellos aprueban en las condiciones precarias en las que a veces tenemos que facilitar el ejercicio de los derechos ciudadanos. En el caso de transparencia, pues cualquier asambleísta que se acerque a cualquier oficina de información pública de cualquier delegación se va a dar cuenta en qué condiciones tenemos que facilitar los derechos del ciudadano. Estoy hablando de personas con un alto perfil profesional, abogados que ganan un salario muy bajo. Estoy hablando de oficinas, en el mejor de los casos, que tienen 1 o 2 computadoras para que pueda ingresar el ciudadano ahí todas las solicitudes que requiera y que no se dan abasto. Estoy hablando de muchas cosas operativas, tangibles. Entonces, no nos vayamos a la utopía del municipio sin antes resolver la parte de homogeneizar criterios, mayor coordinación y mayor contacto con la realidad antes de legislar, porque después se legisla, se aprueban leyes, en este caso la de transparencia, sin saber qué ocurre en la práctica cotidiana. Yo lo que pienso más inmediatamente frente a mi trabajo, que es facilitar el derecho a la información pública, es que quien legisle, quien modifique la ley de transparencia del Distrito Federal, nos pudiera dar a los servidores públicos el derecho de réplica para aclararle al ciudadano cuáles son nuestras competencias, por ejemplo, y no se nos ataque a través de los recursos de revisión, que son unos mini litigios entre la delegación, el ciudadano y el Infodef en medio de nosotros. Entonces, yo creo que modificaciones que tomen en cuenta cómo operan las cosas en la realidad podrían ser mucho más útiles, pero estoy hablando de ese nivel de reforma administrativa. Y cuando empecemos a arreglar eso, yo creo que ya podemos saltar al nivel de hablar de la reforma del Estado, de la reforma política del Distrito Federal. Pero si tú te fijas,
pocos candidatos o aspirantes a candidatos, porque todavía no podemos hablar de candidatos como tales, abordan los temas de operatividad práctica y cotidiana. Entonces nosotros, servidores públicos y ciudadanos, hay que impulsar esos temas, porque eso es lo real, eso es lo que vivimos del día a día. Y de ello dependerá mucho lo que se legisle después, porque pues en base a esa costumbre, en base a ese uso, tendrá que haber una regulación. Exactamente, y mira, vienen los puntos de acuerdo, por ejemplo, de la Asamblea Legislativa, los asambleístas se reúnen y dicen, bueno, la Comisión de Transparencia dice que este punto de acuerdo, que todas las delegaciones sean transparentes en el ejercicio de las funciones que tienen que ver con los programas sociales o con los programas de obra pública. Sí, completamente de acuerdo, pero para yo automatizar algunos procesos, para ponerlos a disposición del ciudadano a través de medios electrónicos, publicarlos en página web, hacer versiones públicas, hacer versiones entendibles, menos técnicas, para que cualquier ciudadano, aunque no sea ingeniero, aunque no sea contador, etcétera, pueda entender. Necesito un equipo con cierto nivel técnico, necesito recursos para reformar los sistemas electrónicos dentro de la delegación. Entonces, aunque yo tenga toda la voluntad de hacerlo, tengo limitaciones. Claro. Estas son las cosas que a veces los asambleístas no se detienen a ver. Entiendes que ellos están presionados por el pueblo al que representan, que tienen que ser productivos, legislando, tomando puntos de acuerdo, pero yo sí diría, acérquense a la práctica cotidiana de la administración pública y denos también un punto de equilibrio a nosotros. Perfecto, esa es una muy buena observación, Carmen, y pues bueno, te agradecemos muchísimo este comentario, porque muchas veces pues nosotros exigimos como ciudadanos, pero no sabemos qué está pasando del otro lado del mostrador o del otro lado de la ventanilla. Sí, exactamente. Y al interior de cada ente público pues tenemos nuestras propias historias. No todos los servidores públicos están sensibilizados, no todos se toman la mística del servicio público de igual forma. Hay muchas resistencias, obviamente, pero quienes estamos encargados de la transparencia tenemos que estar empujando el tema cotidianamente, capacitándolos, sensibilizándolos, mandándolos a cursos, recibiendo orientación, porque al final de cuentas también hay que aceptar que dentro de la administración pública obviamente hay muchos intereses y hay formas de ocultar la información, pero nosotros tenemos que estar abriendo camino en eso, y esa parte también está poco valorada a veces. Así es, pues sí, interesante, y esperamos que pues poco a poco vaya abriéndose camino la transparencia, porque por un lado es discurso, pero a la hora de aplicarla pues nos vemos con recovecos, callejones, laberintos, y dentro de la administración pública quienes quieren y quienes no quieren pues hacerla valer. Y en este sentido pues te agradecemos mucho tu comentario y el hecho de que pues tú estés del lado de los que sí quieren hacer valer esta transparencia. Y pues Carmen, ¿te parece bien si conversamos otro tema el próximo jueves? Claro que sí, el próximo jueves conversamos de nuevo. Perfecto, muchas gracias, Carmen, y estamos al habla. Gracias a ti, hasta luego. Carmen Contreras, quien siempre nos está hablando de temas de urbanismo y muchas veces de lo que es ciudadanía, y también, bueno, cómo se ejerce la ciudadanía y dónde topa muchas veces las peticiones de los ciudadanos en cuanto a un gobierno. Y aquí vemos pues su opinión interesante en el sentido de decir, bueno, pues a veces, aunque por más que queramos, pues dependemos de esta cosa, dependemos de la otra, del gobierno central, y en ese sentido pues bueno, hay una cadena burocrática en donde pues a los ciudadanos comunes y corrientes pues nos afectan nuestra petición. Vamos a hacer un pequeño corte y volvemos con nuestro amigo Juan José Solís, quien, bueno, escribió un texto desgarrador acerca de una historia de una niña llamada Alondra, y pues quienes lo leímos en Twitter, bueno, nos mandó la información vía Twitter,
pues sentimos que es un tema que hay que difundir, es un tema del cual hay que concientizar a la gente, porque muchas veces, y no muchas, casi siempre, pues los niños son afectados por un destino que nosotros les estamos imponiendo. Entonces vamos a conversar de esto con Juan José Solís y volvemos después de un corte. Quédense con nosotros, por favor. Estamos en vivo, en vivo, en vivo. Redes al aire por comunicación.com. Ideas por un mundo mejor. Redes. Enciende tus ideas. Al aire. Televisión online.